Amigos, amigas, ¿cómo les va? Con el gusto de saludarles en este viernes 8 de mayo del 2015. Una fecha especialmente importante porque hoy conmemoramos un aniversario más de la fundación de la Cruz Roja. Yo creo que es un tema que no podemos dejar de lado y no dejar de reconocer la existencia de una institución con toda la gente que ello implica de trabajo, de servicio a la comunidad a nivel mundial, no solamente en un solo país, sino la Cruz Roja existente en todo el mundo y que presta, como eventualmente lo ha venido haciendo siempre, los primeros auxilios de carácter médico y ante contingencias de cualquier naturaleza y que indudablemente hoy merece el reconocimiento de propios y extraños. Muchas felicidades a toda la gente de la Cruz Roja Internacional, de la Cruz Roja Mexicana, en Zacatecas por supuesto, y damos la más cordial bienvenida a usted que nos ve, que nos sigue, que nos escucha aquí y en cualquier parte del mundo. Gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes y después de 2 semanas de ausencia, pactada y no pactada, porque finalmente de repente la presencia de actores políticos que han estado presentes marcando el rumbo en este espacio de análisis, de reflexión, de comentarios en Notivideo Zacatecas, le damos la bienvenida de nueva cuenta a nuestro analista, el abogado Héctor Cruz Landeros. Héctor, con el gusto de saludar. Mario, efectivamente, después de 2 semanas, pero como tú lo dices, es pactado y no pactado, creo que es entendible. Además, creo que los espacios que han ocupado quienes han venido han dejado huella también aquí en tu programa. No, indudablemente, y si usted me lo permite, amigos, amigas que nos ven, que nos escuchan, hoy estaremos tocando varios puntos que me parece importante. En materia social y en materia jurídica y legal, que es un ámbito que perfectamente Héctor Cruz conoce y maneja a la perfección como abogado. Debo preguntarte, Héctor, hoy en Zacatecas y de Zacatecas para el mundo se discute una serie de acciones que se están realizando por parte de las distintas autoridades, particularmente lo que tiene que ver obra pública. Se lanza un proyecto una semana antes de que inicien trabajos para remodelar la Plaza de Armas. Anuncian la construcción de un nuevo foro del Centro Cultural Zacatecano en las inmediaciones de la Presa de Infante, en la salida noroeste de la ciudad, colindante con Guadalupe. Y paralelamente, en esta misma semana se anuncia la construcción y ampliación o remodelación de las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas. En ambos casos, con el Centro Cultural, el Foro Cultural y el moderno multiforo que daría capacidad para 22,000 personas, según lo que se dice, la pregunta natural es, hoy, socialmente, ¿se justifican, son necesarias estas obras? Mario, la verdad es que yo creo que la gente está cansada, estamos cansados de que se invierta de esa manera desproporcionada. La verdad es que tenemos foros ya que se convierten en elefantes blancos, pero que dejan una ganancia sustanciosa. No sé si para el gobierno o solamente para los constructores, pero que sí deja mucho que desear. El hecho de que Zacatecas geográficamente no tenga la capacidad para recibir a más de 22,000 gentes o 22,000 gentes, yo creo que no justifica el hecho de que, sobre todo en la postrimería de un sexenio, se deje embargado o se deje endrogado, endeudado al Estado, y la verdad es que sirvan de muy poca o tengan muy poca utilidad. Yo te podría decir, está, al menos desde mi punto de vista, subempleado ese dinero. Creo que hay otras obras más importantes que pudieran servir más a la gente y que pudieran llevar beneficios que verdaderamente la gente necesita. Yo creo que la gente, la sociedad zacatecana, nos damos cuenta, por ejemplo, que tenemos una plaza de armas hermosa, histórica, que no necesita nada. Digo, no sé ahora qué le vayan a hacer, pero de por sí ya algunas voces decían que la pista de hielo que se pone perjudicaba y que, bueno, beneficiaba también a quienes saben patinar y hacían uso de ese espacio,
Pues ahora con esto que tú mencionas, la verdad es que el sentir de la sociedad no está a favor del gobierno por hacer estas obras. Y bueno, considerando que hay otras, ¿no?, Desde luego. que no están en uso o que poco se utilizan. Yo me remito a la existencia de un Palacio de las Convenciones, que tranquilamente sí te pueden caber esas 22,000 gentes. No, y además, creo yo, en espacios completamente separados, o sea, donde puedes darle la utilidad que le quieras dar, porque no solo se lleva a cabo el informe ahí, sino también se pueden llevar a cabo más actos donde puedas meter a esas 22,000 gentes. O no sé cuál sea el propósito real de meter 22,000 gentes a un foro, o como para qué. Porque si lo quieres para un concierto de X grupo o de X artista, pues tienes la Plaza de Armas o tienes el estadio, que es donde se cierra también el evento de la feria. Ahora, que critiquen que Zacatecas tiene un espacio de feria mínimo en comparación a Fresnillo o a Jerez, que son municipios que verdaderamente disfrutan de su feria, pues yo creo que habría que primero presentarle a la sociedad un estudio donde verdaderamente se socialice y no se llegue a alterar. Por ejemplo, ahí sigue el debate de la Alameda, donde habíamos hablado sobre la funcionalidad ahí de un centro de diversiones, donde los hijos de los políticos impunemente hacen valer su derecho que tienen de ser hijos de quienes son y echan a andar un lugar sin tener la licencia. Y entonces esto pareciera que se convierte en exclusividad y en poder para quien tiene el poder del gobierno, ¿no? Entonces sí, yo creo que habría que pensar muy bien y mandar el mensaje a la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro gobierno? Y no nomás con el gobierno de nosotros, La verdad es que a nivel nacional se siguen viendo situaciones de impunidad y que ahora, yo te diría, Mario, que si Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado, ahora el crimen organizado le está declarando la guerra a Peña Nieto. Y esto pasa precisamente porque no hay un estudio real de qué es lo que necesita nuestro Estado. Porque así como tú lo dices, yo creo que hay mucha gente que te ve, que te sigue en este programa y que te aplaude el hecho de despertar conciencias. Y creo que ahorita eso es lo que haría falta. Y yo creo que es a final de cuentas de lo que se trata. Y en este asunto de despertar conciencias volvemos a un escenario y yo quisiera ligar este tema de las inversiones que no sé si sean verdaderamente importantes, necesarias. Bueno, a lo mejor importantes sí, dependiendo del punto de vista de quien lo quiera ver. Pero qué tan necesarias o qué tan prioritarias, tomando en consideración que por otro lado esta misma semana el secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas ha venido expresando que se requiere dinero para los municipios y que pues está muy complicada la situación en los municipios. Yo te quiero preguntar, porque sé que lo conoces, ¿qué tan complicado es la existencia financiera hoy para los municipios? Y me atrevo a preguntarte, ¿pareciera que nos encaminamos a un escenario de quiebra presupuestal de los municipios? No te equivocas, Mario. La verdad es que no estás nada errado en ese comentario. Ya con anterioridad, nosotros hablábamos aquí contigo sobre la existencia de un adeudo por despidos injustificados o justificados, a final de cuentas se tiene que pagar. Y no se respeta el estatus del trabajador. Y ante esa inexistencia de conocer realmente qué es lo que necesita el municipio, Mario, la verdad estamos muy lejos de que nuestros gobernantes, háblese del ejecutivo o de los municipales, estatal o municipal, y el federal yo lo incluiría, en que verdaderamente haya conciencia de esa certeza laboral que debe tener el trabajador. Se lleva a cabo un despido nada más con el hígado, Mario. Los presidentes que llegan con su equipo y desgraciadamente no inician un procedimiento. Un procedimiento, Mario, que inicia desde notificarle al trabajador cuál fue la falta que cometió, que está tipificada en el artículo 29 y sus fracciones. Bueno, si el trabajador cometió un ilícito que está tipificado en esas fracciones, Mario, lo que tiene que hacer es primero darle un citatorio,
informarle de cuál es la irregularidad para que el trabajador se defienda. Héctor, si es un trabajador que cumple, llega temprano, se va a la hora que tiene que salir, por lo menos en términos de personal, de recursos humanos, no tiene ninguna falta, pero simple y sencillamente él obedece a un proyecto político diferente del nuevo alcalde, o sea, ¿qué le tipificas? Nada, y lo único que haces es quebrar al municipio, cuando desgraciadamente no tomas en cuenta esas ventajas que tiene el trabajador, ese derecho, yo diría, que le asiste. Pero además, Mario, después de que le dan a conocer, suponiendo que cometió una falta, resulta que le tienen que avisar al sindicato y no le avisan, sea o no sindicalizado, ¿eh? La ley dice que hay que avisarle al sindicato para que el sindicato esté presente. Entonces le tienes que hacer un citatorio. ¿Y qué pasa cuando no le hablas al sindicato y solamente le llevas un procedimiento como autoridad? Pues es nulo de todo derecho. Y luego viene la resolución. Estás despedido. Exactamente. En un acta administrativa le dice, ¿sabes qué? Estás despedido. Pero desgraciadamente es por eso, porque obedecen a un proyecto diferente. Desgraciadamente los 10 partidos que existen en México y que aquí en Zacatecas ahora tenemos, nos da oportunidad de estar cometiendo errores como líderes en los municipios. Y vamos a la quiebra, Mario. Ojalá haya conciencia de nuestro auditorio. ¿Tendrás el dato de aproximadamente a cuánto ascendería en este momento el adeudo de todos los municipios por asuntos de carácter laboral en litigio no cumplimentado? Mira, te voy a dar un dato. A diciembre, por ejemplo. Exacto, es que eso te iba a decir. El dato que yo pudiera dar hoy, mañana ya cambia. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque se vienen los salarios caídos, es un día más de trabajo. Sí, se acumula. Exacto. Y si tienes 1000 demandas, Mario, y el salario que gana un trabajador oscila entre los 100 y los 500 pesos diarios. Entonces, cuando se acumula todo esto, Mario, estamos hablando de una cantidad aproximada de 30 millones de pesos. ¿Por municipio? Dependiendo del municipio. Hay municipios como Fresnillo, como Jerez, como Guadalupe, que son muy grandes y que efectivamente tienen un adeudo muy grande. Pero hay otros, Mario, un municipio como Huanusco, por ejemplo, con un solo trabajador, lo dejas sin participaciones y lo encaminas a que solamente esté pagando el adeudo que dejó la administración anterior. Ahora, a eso agrégale la falta de productividad dentro de un mismo municipio. Porque no es lo mismo que tú trabajes en un municipio como Zacatecas, Fresnillo, Jerez y Ojo Caliente, que está creciendo, que se está también Villanueva, a que trabajes en uno como Susticacán, en Huanusco, El Salvador, ándale, Chalchihuites. Sí, es muy difícil. Entonces, sí es una cantidad estratosférica, pero tu pregunta yo la complementaría diciendo, vamos a la quiebra. La verdad es que Zacatecas está muy complicado el sistema financiero. ¿A qué se debe, Mario? Pues a que todos los líderes, hablo de los presidentes municipales, actúan con el hígado. Porque nos decía el secretario de Finanzas recientemente que hay 2 adeudos plenamente reconocidos. Alrededor de 210, 220 millones de pesos de cuotas obrero-patronales al IMSS y otros 220, 250 millones a proveedores. O sea, estamos hablando en solo 2 rubros de por el orden de 450 a 460 millones de pesos. ¿A cuánto ascenderá el adeudo en materia laboral de los 58 municipios? Tratando de englobarlo a diciembre. Quedémonos en diciembre. Yo creo que de los 58 municipios hay que aclarar también que hay municipios que no tienen demandas. No, por supuesto. ¿Verdad? Y hay municipios que lo están arreglando. Yo no quiero ser agorero del desastre, pero el adeudo sí va más allá de los 500 millones de pesos. Y con el adeudo que se tiene, pues, y los despidos que se están viniendo, Mario, esto nos lleva a la quiebra. Ahora, también debo de aclarar, hay municipios que se esfuerzan mucho, como Ojo Caliente, de apegarse a un Estado de Derecho, como Villanueva, que trae mucho recurso. Pero hay otros que definitivamente solamente están tratando de solucionar los problemas que dejaron otras administraciones. Y hay no sé, presidentes municipales
que a lo mejor por ser la primera vez que están, no tienen esa holgura de poder llegar a gestionar más recursos. Mario, ¿a qué se debe que un municipio no tenga para pagar salarios? Yo no sé cuál sea la forma, pero habría que adelgazar la nómina, ¿no? Evidentemente, pero si estamos hablando que en la deuda del IMSS es creciente, tiene que ver con que luego hay que pagar las cuotas del que se fue, y del que está, y del que llegó, y del otro, es decir, es creciente. Y acuérdate tú que la nómina finalmente en capítulo 1000 no necesariamente es solo el salario del trabajador, son todos los accesorios en temas de prestaciones, y ahí es donde crece. No, y que es donde también creo que lleva a la quiebra al municipio, ¿eh? ¿Qué va a pasar cuando un municipio ya no pueda pagar el seguro? Ahorita hay problemas con la nómina, pero tiene que pagar el seguro. Y los municipios que están incluidos en el ISTESAC, por cierto, Mario, aprovecho para mandarle un saludo a los jubilados que habían preguntado. Yo les debo decir que ellos están exentos de la ley que se está aplicando. La ley aplica para los que se van a incorporar a partir del 1 de enero. Están activos a partir del 1 de enero. Así es. Y para ellos les doy. Y luego hay una tabla que se va generando. También les puedo decir que el amparo... un jubilado no se puede amparar, porque no se puede amparar ante algo que para él no existe. No le va a afectar, o sea, al contrario. Lo único que sí yo diría es que si se ampararan porque no han pagado la descapitalización de la que hablábamos, Mario. Que no nos salimos del tema diciendo que la descapitalización del ISTESAC se debe a grandes adeudos de gobierno del Estado. Y municipios. Claro, todos los que están cotizando. Ahí está el tema otra vez de los municipios. Entonces, exacto. Ante este panorama, ¿tú le ves una fecha fatal en términos de decir, estamos llegando a la rayita donde se declare la quiebra en los municipios? No siendo agorero del desastre, te debo decir que yo creo que el próximo sexenio va a tener un déficit enorme y no va a haber quien lo solvente. Porque si estamos hablando de 450 millones en números redondos al IMSS y a proveedores, más otros 500, más agrégale lo de juicios de carácter laboral, o sea, estamos hablando de una deuda promedio de 1,000 millones de pesos. En los 58 municipios, más o menos de acuerdo a la población que tiene. Población y a los asuntos que tienen que litigar, pero finalmente, en términos globales, podemos argumentar, o yo te preguntaría, al término de esta administración municipal, ¿se prevé la quiebra en los municipios? Yo diría que en algunos sí. Y digo algunos porque no puedo decir que todos, porque hay quienes tienen finanzas sanas. Desgraciadamente. Y bueno, no opera, en este concepto no opera el término de quiebra, pero para que la gente lo entienda, sí, hay que ubicarlo, que finalmente hablar de la quiebra en un municipio es decir, ya no hay dinero que alcance para pagar todos los compromisos. Es correcto. Y ni siquiera para pagar la nómina. En algunos ya se está dando. ¿Y hay casos así? Sí, lamentablemente te digo que quienes padecen esto es porque, debo decirte que hay municipios que no reciben apoyo del gobierno del Estado. O sea, la gente que nos conoce, yo creo que a ti también te habrá de llegar por ahí algún comentario, lamenta mucho, por ejemplo, que se cierren las puertas en finanzas, que se cierren las puertas en gobierno, que a la hora de gestionar no haya ese apoyo, que te manden directamente a trabajar a tu municipio y a querer explotar más a los trabajadores, a que si no pagan la luz, digo ahí no, ¿verdad? Porque ahí sí la cortan, pero si no pagan el agua, tú sabes que es un servicio que el municipio provee y que si no la pagan, pues que la paguen. Y hay gente, Mario, que solamente tiene para la comida de mañana. ¿Y eso ha pasado con alguna autoridad estatal? El Estado, creo que así como tú lo dices, los 58 municipios se están viendo perjudicados. Se están viendo perjudicados porque además, yo te puedo decir, Mario, que hay presidentes que a mí me han dicho, siendo del Partido Revolucionario, que no los dejan ir a gestionar. Los municipios que mejor están son los de la oposición. Y pues entonces que no obedecen a ninguna instrucción de ninguna otra naturaleza, pues van y gestionan por las vías que pueden. Ni siquiera se rebelan, ¿eh? Porque exactamente, hacen su trabajo y van y gestionan y se traen recursos para su municipio y están creciendo y les están dando más. Ahora hay presidentes que también hacen un esfuerzo muy grande por cumplir con lo que legalmente les corresponde. Oye, ¿es grave o crítica, o grave y crítica la situación en los municipios? No, yo creo que sí es grave y es crítica, Mario. La verdad es que, ¿cómo le van a hacer? Tú como presidente, ¿cómo le harías? Si verdaderamente llegas... Antes yo creo que era muy padre ser político, ¿no? Que afortunadamente ni tú ni yo lo somos.
pero estaba bien porque llegaban al poder y sabían que había dinero para gestionar, o sea, para hacer abran el cajón. Exacto, abrían el cajón como en la ley de Herodes, ¿no? Abrían el cajón y de repente ya no había nada porque el otro se había llevado todo. Pero luego venían otra vez y entonces se generaba. Generaban impuestos, generaban aumentos de los impuestos, de los impuestos, de todo, y entonces hacían dinero. Hoy en día, Mario, la verdad es que es muy difícil. Aparentemente alguien podrá decir que es muy padre ser presidente municipal. Habría que preguntarles a quienes hoy lamentan no tener para pagarle a los trabajadores, y que no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad histórica de las administraciones anteriores que dejaron en quiebra, por el término que decimos, dejaron sin dinero al municipio, y el que llega es el que se tiene que ocupar de todo esto. Entonces sí es lamentable y sí es crítica la situación de los municipios, porque ahora el municipio que está sanamente, económicamente, que está saneado, no va a dejar de contaminarse, porque hablábamos nosotros, el presidente municipal llega con su equipo, llega con su gente, y los que están ahí, aunque lleguen temprano, aunque hagan su chamba, aunque se vayan tarde y aunque... Ya les dijeron gracias y pues se van a demandar. Exactamente. A la demanda de carácter laboral y a donde tope, ¿no? Con lo que ello implica en términos de recursos para las finanzas del municipio. Y hay quienes tienen salarios de más de 30,000 pesos. Entonces imagínate mensualmente estarle pagando al que contrataste y luego pagarle al que ganó el juicio. Entonces es un doble gasto. Entonces ahí creo yo que... No, hablábamos nosotros, a mí me gustaría retomar un día, tú dijiste, vamos trabajando sobre la ley de que ya no salten, ¿verdad?, de un lado a otro. A lo mejor eso también ayudaría a los municipios, de que no anden buscando para dónde correr, porque lamentablemente eso es lo que pasa, y son los mismos agentes políticos que se dejan ver para poder llegar a gobernar un municipio, el estado, o ser diputados. Y se ponen hoy una playera, mañana otra, y están así cambiándose. Bueno, pues me parece que han quedado temas bastante interesantes y dignos de análisis, que seguramente nosotros estaremos dando seguimiento y continuidad para ver realmente cuál es la situación que guardan los municipios. Pues mi querido Héctor Cruz Landeros, como siempre yo te agradezco el favor de tu presencia, de este análisis, y pues seguiremos en esta discusión viendo los acontecimientos de Zacatecas. Al contrario, Mario, siempre es un placer estar aquí a tu lado. Al contrario, muchas gracias. Y así, estimados amigos, amigas, llegamos al final de la emisión de este viernes 8 de mayo. El próximo domingo es el Día de las Madres en México, y desde aquí queremos enviar un saludo muy especial a todas las madrecitas mexicanas, a todas quienes con ejemplo y dedicación ponen todos los días el empeño para hacer de la vida de los mexicanos un mejor día, una mejor calidad de vida para todos. Felicidades, y con el gusto, como siempre, de poder llevar a usted lo mejor del análisis y la reflexión desde Zacatecas para el mundo. A todo el equipo de Notivideo Zacatecas, gracias, y a usted que nos ve, que nos sigue, que nos escucha, pásela muy bien y que tenga usted un magnífico fin de semana.